Esto es de Deportes, hoy es jueves 16 de octubre, esto es el episodio 23 y te traigo lo mejor de la NBA y de la MLB. En el episodio de hoy, jueves 16 de octubre, hablaremos primero de la NBA, baloncesto como siempre, en la antesala de lo que se nos viene encima, que es la temporada 25-26, el martes 21 de octubre, la semana que viene ya empieza la temporada con dos partidos tremendos y hablaremos, cómo no, del debut en liga de los Washington Wizards y de sus dos partidos hasta ahora jugados en pretemporada. Y continuaremos y terminaremos hablando de béisbol, la MLB, la mejor liga del mundo de béisbol, el mejor momento de la temporada es ahora, con las finales por la Liga Nacional y por la Liga Americana. Ya solo quedan 4 y esto se va resolviendo. Si te gusta mi contenido, me puedes seguir escuchando en las principales plataformas Spotify, YouTube, iVoox, Amazon Music, Apple Podcast. Y también me puedes leer contenido escrito todos los días en Twitter o X, @SportTouch9 o el nombre del podcast de Deportes con la primera D en minúscula y la segunda en mayúscula. Te hablo de baloncesto y te hablo de béisbol, de las mejores ligas del mundo, la NBA y la MLB. Y la pretemporada de los Washington Wizards comenzaba este domingo pasado, el domingo 12 de octubre. Los Wizards que recibían a los Toronto Raptors, el primer partido de pretemporada, el inicio ante su afición, un Capital One Arena que ya está en obras, lleva ya meses en obras, mejorando ciertas cosas, por ejemplo los palcos VIP que había justo detrás de las canastas se han eliminado, hay sillas para sentarse, da la sensación de que hay incluso más palcos VIP, pero estos se han subido a las esquinas, se han subido a zonas quizás menos visibles y da más sensación de pabellón un poquito más cálido, la afición está un poco más cerca y creo que esto va a ayudar a mejorar esa conexión entre la grada y el equipo. Es verdad que no había mucha gente, la verdad había prácticamente la mitad del aforo, pero el partido fue bastante caliente, el partido fue bastante emocionante, con un final tremendo, un final trepidante que la verdad que terminó de una manera bastante cruel para los Wizards. Y la gente se fue animando y creo que, bueno, pues es que es un poco la sintonía general. Cuando los Wizards llevan varios años muy difíciles, de unos números bastante malos y sobre todo en casa, la verdad, sacando muy poquitas victorias. Y es normal que a la gente le cueste mucho engancharse, además es pretemporada. Pero me da totalmente la sensación que en el momento en el que los Wizards den un poquito, encadenen un par de victorias, la gente se va a sumar porque hay mucho seguimiento de baloncesto y hay muchas ganas de seguir a los Washington Wizards. Pero la realidad es que fue un partido tremendo, fue un partido totalmente emocionante, con muchísimas oportunidades para ambos equipos para distanciarse en el marcador, con unos Wizards remontando en la primera y en la segunda parte. La verdad que un recorrido bastante calcado el de la primera y el de la segunda parte. La primera parte con una canasta final que terminaron los Wizards llevándose esa victoria 53-52 al descanso. Y un final del partido tremendo para los Wizards, con unos tiros libres anotados por Will Riley. Por cierto, este número 27, Will Riley, que hablaremos de ese jugador, muy interesante, bastante desacertado en el día del domingo, pero con mucha intención, anotando además esos dos tiros libres con una jugada que la verdad se fabricó él solo, pues anotaba los dos tiros libres y quedaban 8 décimas de segundo y una alley-oop final desde la banda, un pase espectacular para que el hermano de Alex Serre, la primera vez que se enfrentaban los hermanos franceses, Alex Serre, el pívot del center de los Washington Wizards, y Olivier Sarr, el hermano mayor que milita en los Toronto Raptors, pues metía esa canasta, ese alley-oop, y ganaban los Raptors en el último segundo, una jugada que pasaría a ser revisada por si entraba o no entraba dentro de tiempo. Sí, finalmente entró y los Raptors se llevaron una victoria. Pero hay que decir que los Wizards plantaron cara, remontaron hasta 2 veces
Y la realidad es que hay varios puntos que me gustaron, me agradaron mucho. Tuve la suerte de asistir, tendré la suerte de asistir a todos los partidos de este año, a la mayoría de los partidos de este año. Y la verdad es que hay cosas que me gustaron. Claramente, CJ McCollum, Chris Middleton, dos jugadores muy veteranos, dos jugadores que están más que consagrados en la liga, que se ha hablado ya mucho de ellos, sobre todo Chris Middleton con anillo NBA, pero también CJ McCollum, un veteranísimo de la liga con 34 años. Claramente cuando están ellos en pista hay una sensación de baloncesto total cuando la bola la tiene CJ McCollum, que hizo un partido monstruoso con 19 puntos, con 2 asistencias, 5 rebotes. Sobre todo el manejo de la bola, la toma de decisiones, el pozo que tienen los veteranos, tanto CJ McCollum como Chris Middleton, ese pozo tan necesario en un equipo tan joven y tan inexperto. Pero también muy interesante el partido de Alex Sarr, el center, que anotó 12 puntos, le redujeron mucho los minutos, solo jugó 17 minutos, pero en esos 17 minutos desde luego hizo un partidazo, 12 puntos, 8 rebotes defensivos y sobre todo un center mucho más suelto con la bola ofensivamente, tomando mejores decisiones, no tan torpón como se le veía el año pasado, que la verdad es que se le veían buenas cualidades, pero de alguna manera muy limitado su rango de movimiento, y parece que se ha soltado la melena este año y desde luego es una de las grandes promesas del equipo. Keyshawn George, el canadiense, anotando 11 puntos, poniendo ahí un poquito su granito de arena. También me gustó bastante, pero sobre todo en defensa, bastante fallón en 3 puntos, hasta 1 de 7. Pero sobre todo en defensa es un jugador que va a aportar y mucho. Y bueno, la nota un poco negativa, creo, Bob Carrington, que se le puso como point guard y anotó 4 puntos. Muy fallón, muy nervioso, cometiendo muchas faltas de manera precipitada. Creo que en el primer cuarto ya llevaba 3 faltas. Jugó 23 minutos, anotó 4 puntos, 0 de 5 en triples, 0 de 8 en tiros de campo. Sobre todo, justo lo contrario a lo que hizo CJ McCollum, que las tomas de decisiones era buenísima, pues Bob Carrington todo lo contrario. Hay que tener calma, es un chico muy joven, es un chico que creo que ya se le está dando como una responsabilidad enorme, que es la de dirigir el juego de un equipo NBA, y apenas lleva 2-3 años de experiencia en la NBA, es decir, es un jugador que hay que tener mucha calma. Tiene un estilo fantástico, además es un jugador muy gráfico, muy visual, le gusta mucho al aficionado porque maneja la bola de manera fantástica, de una velocidad, un cambio de ritmo tremendo, pero hay que tener mucha calma. Tiene a CJ McCollum al lado y desde luego él le va a ayudar mejor que nadie. Y llegaba el segundo partido de pretemporada, nos íbamos en la noche del lunes, un día después, 24 horas después, nos íbamos a Nueva York para enfrentarnos a los Knicks, a los New York Knicks en el Madison Square Garden. Los Knicks que afrontarían este partido, bueno, pues como un partido más de pretemporada. No hay que sacar muchas conclusiones sobre todo del partido de los Knicks, porque además dejaban a sus estrellas, a su quinteto titular, les dejaban sin convocar. Pero aún así el quinteto titular de los Knicks para este partido era bastante competente. Gerson Yabusele, McBride, Jordan Clarkson, Malcolm Brogdon, por cierto procedente de los Wizards, y Paconda Diet. Y aún así, con un quinteto titular competente, los Wizards les daban una absoluta paliza. La verdad que fue un partido fantástico de los Washington Wizards, que tampoco jugó con su quinteto titular, que dejó sin convocar a Alex Sarr, a Chris Middleton, a McCollum, a Bilal Coulibaly, a Malachi Branham, a AJ Johnson. Es decir, a 3 de sus mejores jugadores, Alex Sarr, Middleton y McCollum, que hicieron un partido fantástico en el anterior día, en el domingo contra los Raptors, les dejaban sin jugar. Y empezaban a brillar jugadores que, ojito, este Will Riley, este rookie del que hemos hablado previamente, hacía un partidazo espectacular con un más 17 con él en cancha, con 17 puntos, aportando muchísimo también en defensa. Un jugador que me gusta mucho porque no tiene miedo ninguno, tampoco parece físicamente un portento de la naturaleza, pero eso le da igual, va al choque, va al salto constantemente. Tiene una velocidad tremenda, la verdad que no aparentaba tanto.
y en el porcentaje de tiro poquito a poco va mejorando. En tiros de 3, 1 de 4, pero en tiros de campo 7 de 11. Me gusta mucho este Will Riley porque se le ve que no tiene techo. La verdad que no me esperaba para nada, viéndole un poco lo que ha hecho en college, no me esperaba para nada que este jugador tuviera las cualidades que creo que está demostrando ya en en el primero y segundo partido de pretemporada. Y el partido fue muy completo de los Wizards, se llevaron el partido 120-103, como ya digo, en todo momento del partido dando una paliza a los Knicks, hasta 35-36 puntos de diferencia en algún momento del partido, con un Marvin Bagley tercero con 18 puntos, con él más 25 en cancha, 7 de 8 de tiros de campo, 4 de 6 de tiros libres, con 6 rebotes defensivos y 5 ofensivos, 11 rebotes en total. Marvin Bagley tercero, que bueno, evidentemente el titular va a ser Alex Serr, el segundo parece que va a ser Vucevic. Veremos a ver Tristan Vucevic, que también hizo un partidazo con 15 puntos, con 4 rebotes, pero el partido de Marvin Bagley tercero, repito, fue una fantástica actuación. Así que la realidad es que las cosas creo que han ido bastante bien, 2 partidos muy bien jugados por los Wizards, el segundo mejor que el primero con un final dramático que al final, bueno, pues se perdió. Y este jueves, en el día de hoy, tenemos el partido que queda de esta pretemporada de los Wizards contra los Detroit Pistons. Un partido que, bueno, terminará un poco de encarrilar, de enfilar este final de pretemporada y encarar ya para la temporada, para la liga que empieza para los Wizards en una cancha muy complicada como son los Milwaukee Bucks. Y partidos de esta semana de pretemporada, unos partidos que me gusta destacar porque me han parecido bastante interesantes. El primero de ellos, el domingo, se jugó en la noche del domingo, televisado por ESPN, un grandísimo partido que se había jugado ya en el Chase Center de San Francisco. Esta vez se jugaba en Los Ángeles, entre los Golden State Warriors y Los Ángeles Lakers, 2 equipos de la conferencia este, pues qué decir, más que favoritos para todo. Es verdad que poco los Golden State Warriors dejan muchas dudas, un equipo pues ya bastante avanzado en edad y con muchos interrogantes, pero la realidad es que leía hoy un artículo de ESPN, de un columnista de ESPN, hablando un poco de los números de los Warriors desde que llegó Jimmy Butler, y la realidad es que con Jimmy Butler y Stephen Curry, con los dos sanos, desde luego estos Warriors, bueno, pues pueden aspirar a todo porque son 2 jugadores élite, son 2 jugadores totalmente top y creo que son ese tipo de jugadores totalmente ganadores que si se alinean un poco los astros, porque van a necesitar mucho más, pero si se junta un poco las piezas, creo que los Warriors van a tener mucho que decir, al igual que los Lakers. Es verdad que los Lakers creo que están un nivel por encima, aunque creo que a los Lakers les falta bastante todavía, bastante banquillo para aspirar a mucho más. Desde luego tendrá que mejorar la temporada del año pasado porque cayeron en primera ronda. No así los Warriors, que pasaron la primera ronda y cayeron en segunda ronda contra los Minnesota Timberwolves, y sobre todo por la lesión de Stephen Curry. Pero en el partido del domingo lo ganaron los Lakers 116-126, un partido en el que dominaron desde principio a fin. Es verdad que el tercer cuarto se revolvieron un poquito los Warriors, pero bueno, un partido bonito, un partido con canastas bastante brillantes, sobre todo las de Austin Reeves, jugador que me encanta, el número 15 de Los Ángeles Lakers, con 21 puntos, con 5 de 6 en tiros libres, 7 de 10 en tiros de campo. Un jugador que va a aportar mucho. Veremos a ver si le dan este liderazgo similar al que pueda tener LeBron James o Luka Doncic, o bueno, evidentemente no va a ser el mismo tipo de liderazgo, pero en su ausencia tiene que ser el jugador que dirija totalmente al equipo. Así se vio, creo que tuvo un partido bastante bueno porque es un jugador que hace mejor al resto. También Dalton Knecht, este número 4 del que tanto se ha hablado de él, veremos a ver los minutos con los que cuenta. Tuvo una racha el año pasado fantástica donde tuvo muy buenos partidos, pero es verdad que luego se vino abajo y acabó jugando muy poquito. Y Jake LaRavia, me gusta mucho este jugador
jugó hasta 28 minutos, 11 puntos. Tuvo un partido bastante discreto, no fue un partido bueno para la Arabia, pero me gusta mucho procedente de los Memphis Grizzlies. Creo que va a poder aportar mucho en un equipo que creo de verdad que le falta banquillo. Y dejando atrás ya estos partidos de pretemporada, nos centramos en la temporada 2025-2026. Comienza el martes que viene, en apenas unos días, martes 21 de octubre, comienza la temporada NBA. Después de muchos meses esperando, y empieza con qué partidazo. Oklahoma City Thunder, evidentemente el vigente campeón, recibe en casa a unos Houston Rockets que aspiran a todo, unos Houston Rockets pues que son ya un equipo totalmente aspirante al título. Evidentemente lo van a tener muy complicado porque los bichos, los monstruos, los rivales más complicados están en su conferencia, la conferencia oeste. Pero los Rockets, al fichar a Kevin Durant, desde luego aspiran a todo. Un partido que se jugará a las 7:30, horario del este de Estados Unidos, y cuyas entradas más baratas ahora mismo están en $194. Es evidentemente uno de los partidos grandes del año. Un poquito más tarde, en California, en Los Ángeles, se juega también el mismo partido del que hemos hablado el domingo, Los Ángeles Lakers contra los Warriors. También un partidazo. Evidentemente la NBA se asegura que tener dos partidos muy potentes para iniciar el año, eso está claro. Y un partido que me ha sorprendido porque los tickets más baratos están en $87. Los Lakers es el equipo que pone las entradas más caras, y sobre todo cuando juega de visitante es una locura. Pero es que también los Warriors me ha parecido pues bastante, no voy a decir barato, porque sigue siendo evidentemente un precio ya considerable, pero que no llega a $100 ese primer partido, los Lakers contra los Warriors en casa de los Lakers en el cripto. Desde luego es a tener en cuenta. Veremos a ver, dos partidazos para comenzar la temporada. Los Wizards que empiezan no el jueves, sino el miércoles contra los Milwaukee Bucks a las 8 de la tarde del este de Estados Unidos. Ese partido sí que va a ser un poquito más barato, hay entradas por $30. Y ese miércoles tenemos ya la ristra total de partidos que podremos disfrutar porque la NBA empieza ya. Y cambiamos a la MLB, cambiamos a béisbol y nos centramos en esta parte final de la temporada que nos tiene totalmente enganchados al televisor, siguiendo los resultados, siguiendo los juegos, siguiendo las highlights en dos eliminatorias que no voy a decir sentenciadas, pero están bastante encarriladas. Comenzando con la Liga Americana, tenemos a unos Seattle Mariners que, por cierto, no llegaban a una final de Liga Americana desde el 2001, 24 años que llevaba la ciudad de Seattle sin ver a su equipo de béisbol en una final de Liga. Ni siquiera de Serie Mundial, porque nunca ha llegado a la Serie Mundial. En ese 2001 los Seattle Mariners perderían por 4-1, intentando conseguir ese paso a la Serie Mundial, pues no lo conseguirían. Y 24 años después se repite esta aparición en esta final de Liga Americana. Y la realidad es que la final de Liga Americana no le puede ir mejor a los Mariners, ganando los dos partidos primeros de la serie de la eliminatoria que se han jugado en Canadá, en Toronto, contra los Blue Jays, dando un recital de juego defensivo y de juego ofensivo. Un equipo que, como ya saben, cuentan con su máxima estrella, Cal Raleigh, el número 29, que actúa como catcher en defensa, pero sobre todo es uno de los mejores bateadores del campeonato, teniendo el número mayor de home runs realizados en la presente temporada, Cal Raleigh, y muchos otros, porque es un equipo muy completo, es un equipo con mucho fondo de armario, con un bullpen fantástico, pero a la vez es un equipo que había quedado en temporada regular por detrás. Claramente estas finales, tanto de la Liga Americana y de la Liga Nacional, te dejan ver que aunque quedes primero, eso no significa nada. Puede que luego los playoffs se desarrollen de una manera totalmente distinta. De hecho, los Mariners llevan una carga de partidos mayor a los Blue Jays, porque tuvieron que jugar la wildcard contra Detroit Tigers, y aún así les ha dado absolutamente igual.
y han conseguido eliminar a los Tigers, no en wildcard, pero en 5 partidos, jugando un partido más que los Blue Jays, que eliminaron a los Yankees. Soberbia esa eliminatoria, los Blue Jays ganando eliminando a los Yankees en el Yankee Stadium, y por tanto los Mariners, incluso con más partidos, ahora mismo tienen la eliminatoria 2-0. Lo mismo ocurre en la otra final de la liga, en este caso la Liga Nacional, teniendo unos Ángeles Dodgers incontestables, llevándose el partido del lunes y el partido del martes de una manera soberbia. El partido del lunes haciendo gala de ese pozo, de esa veteranía que tienen los jugadores de los Dodgers, con un Blake Snell al mound, el pitcher, uno de los mejores pitchers del torneo, consiguiendo un 0.86 de ERA en estos playoffs. Tremendo lo de Blake Snell, concediendo muy poquito, solo 2 bateos de los Brewers, pues un resultado muy corto por 2-1, salvando esa última pelota de partido, eliminando al último, teniendo las bases cargadas, y aún así los Ángeles Dodgers llevándose la victoria. Y el martes también tuvimos un partido muy cerrado, una defensa excepcional de los Dodgers, y hay que, sobre todo, hacer referencia al pitcher de los Dodgers en este día, Yamamoto, el japonés, que consiguió jugar todo el partido. Es de los pocos pitchers que ha conseguido jugar todo el partido en unas finales de liga. Bueno, pues Yamamoto solo concedió 3 bateos, 1 carrera, y los Dodgers se llevaron el segundo partido por 5-1. Unos Ángeles Dodgers que, de llegar a la Serie Mundial y de ganar la Serie Mundial, hubieran conseguido 3 series mundiales en 5 años. El año pasado, primero en el 2020, luego el año pasado en el 2024 y esta la del 2025, pero todavía queda mucho. Las eliminatorias están ahora mismo a la mitad. Ahora, cuando se graba esta parte del podcast, que es el miércoles, todavía no se ha jugado el partido del miércoles, que será el tercero de la Liga Americana. Nos vamos a Seattle Mariners contra los Blue Jays que necesitan sí o sí ganar este partido, y para intentar alargar un poquito más la eliminatoria. Veremos a ver Bieber en los Blue Jays como pitcher y Kirby en los Mariners como pitcher. Y mañana jueves tendremos doble partido, empezando por los Dodgers, que vuelven a casa para intentar cerrar la eliminatoria lo antes posible. Brewers-Dodgers, ya se sabe el pitcher de los Dodgers, que será Glasnow, como siempre, un fantástico pitcher, como todos los que tienen. Y los Blue Jays contra los Mariners, Scherzer, el pitcher de los Blue Jays, y Castillo, el pitcher de los Mariners. Lo tienen muy encarrilado, tanto los Dodgers en la nacional como los Mariners en la americana. Encima ahora tienen el factor cancha a su favor porque juegan 2 partidos seguidos en casa. Vamos a ver si los Brewers y los Blue Jays pueden alargar la eliminatoria, o los Dodgers y los Mariners la cierran cuanto antes. Si te gusta mi contenido, me puedes seguir escuchando en las principales plataformas: Spotify, YouTube, iVoox, Amazon Music, Apple Podcast. Y también me puedes leer contenido escrito todos los días en Twitter o X, @SportTouch9, o el nombre del podcast, de deportes, con la primera D en minúscula y la segunda en mayúscula. Te hablo de baloncesto y te hablo de béisbol, de las mejores ligas del mundo, la NBA y la MLB.